Usted no está viviendo por vivir. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros y en cada circunstancia, y en todo podemos darle gracias a Dios. En todo. Y aquí Pablo, mire cómo se levanta inspirado por Dios en los primeros versículos de 1 Tesalonicenses 3, 1 al 5. En el primer verso usted observa: por lo cual no pudiendo soportando más. Y usted ve que en el versículo 5 él vuelve y lo repite. Observe que ahí está diciendo: por lo cual también yo no pudiendo soportar más. ¿A ustedes les parece que eso está ahí de más? No, hermano. Pablo está hablando de una situación muy difícil para aquellos que piensan que el camino en el Señor es fácil. Pablo lo vive de tal manera que él puede decir: es una situación muy difícil que a veces uno siente que ya no lo va a soportar más. Pero ¿y de qué estaba hablando Pablo? Para entender el contexto, observe los versículos anteriores que viene desde el capítulo 2, versos 14 al 20. Él se explica, en los versos anteriores, él explica del proceso tan difícil que él sentía casi insoportable. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 nos va a dar algo del contexto. ¿Qué dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 14 al 20? Dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis, ¿qué cosa? ¿Qué habéis qué? Padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los... Cuando usted entiende que él está hablando es de la nación originaria del pueblo de Dios, él está hablando del pueblo judío, y él ahí lo explica, de los judíos. Verso 15, los cuales, ¿qué hicieron? Mataron al Señor Jesús. ¿Y a quiénes más? Y a su profeta. Y mira cómo él va escalando y luego cae en él y dice: y a nosotros, ¿qué le hicieron? Nos expulsaron, y además de todo esto, y no agradan a Dios. ¿Y qué hacen? Y se oponen ¿a quiénes? A todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, al apóstol de los gentiles. ¿Para qué? ¿Para qué toda esa oposición? Para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira a gran extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más nos procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora estamos entendiendo por qué Pablo decía que ya no soporto más esto en el verso 1 del capítulo 3, y luego lo repite en el verso 5 y dice: ya no soportándolo más. ¿Qué hizo? Verso 1 del capítulo 3. ¿Qué hizo? Acordamos. ¿Qué significa eso, hermano? Hubo coordinación. Se pusieron de acuerdo, como dice la palabra de Dios: y dos de vosotros se ponen de acuerdo, pedid y el Señor responderá. Y ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: mira, acordamos mandar a quién, a Timoteo, pero quedarnos solos en Atenas. ¿Qué era Atenas, hermanos? Atenas en la Grecia antigua. Atenas, el nombre de una diosa que ellos consideraban de la sabiduría y de la acción. Ese era el nombre del pueblo donde estaba Pablo, donde estaban muchos gentiles, hermanos. Si usted mira la historia, en la arqueología también hay testimonios de una cultura muy elevada de arte, filosofía, inclusive de deporte. Muchas de las que se practican en las Olimpiadas hoy en día vienen de esa cultura. Era gente muy culta, de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, que llegaron inclusive a estudiar los astros, a darnos información técnica de cómo es nuestra tierra en nuestro medio.
aún en esa adversidad en Atenas, y quiero que ustedes vean el contexto de Atenas para que ustedes puedan apreciar el sufrimiento de Pablo en Atenas. Hechos capítulo 17, versos 15 al 16, y luego saltamos al verso 21 al 34. Vamos a los Hechos, donde nos ubica. Hechos está antes del libro que estamos recibiendo el mensaje hoy, pero en Hechos vamos a entender dónde estaba Pablo quedándose solo en Atenas con uno de sus mejores colaboradores, que era Timoteo, y él decide enviarlo. Pero en Hechos, entendemos en Hechos capítulo 17, versículos 15 al 16, qué era lo que estaba sufriendo Pablo en Atenas, para entender qué estaba pasando en Atenas, donde él se quedó solo sufriendo. En Hechos capítulo 17, versículos 15 al 16, vamos a entender el ambiente en que estaba Pablo sufriendo. Hechos 17, 15 al 16, ¿qué nos dice? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron ¿a dónde? A Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Esos eran sus compañeros de lucha y de batalla. Entendiendo eso, hasta el verso 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué le pasaba? Se enardecía. ¿Por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero Pablo, en vez de llegar a atacar la idolatría, llegó a proclamar. Observe bien la estrategia de Pablo en el versículo 21 al 34. Él podía llegar y decir: tumben todas esas imágenes y esos dioses que ustedes tienen allí. Él no hizo eso, hermano. Observen los versículos 21 al 34, la estrategia de Pablo en el Espíritu Santo. Dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír, ¿qué cosa? Algo nuevo. Ya tenían bastante tradición, ya tenían bastante religión, ya tenían bastantes dioses. Así que Pablo no llegó a atacar esa tradición ni a esa religión llena de diferentes dioses. Pablo, con toda sabiduría, llega y observa y entiende, y luego de darse cuenta que ellos querían aprender algo nuevo, una buena noticia de fe y amor. Y observen los versos 22 en adelante hasta el 34, dice: entonces Pablo, viendo puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo, ponga cuidado, que sois muy religiosos. En vez de atacar, él estaba haciendo un análisis con ellos. Vamos a aclarar esto, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo, él empieza la narrativa ahora. Al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira qué inclusivo es Pablo. En vez de rechazar y condenar, él está
Este Dios está aquí, ¿ve? Cerca de nosotros, verso 28. ¿Por qué? En Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Ve cómo Pablo está añadiendo en vez de dividir y separar y condenar y rechazar? Sus propios profetas han hablado de este linaje. Le está diciendo, mira, le estoy haciendo testimonio de lo que ustedes conocen. Siendo pues, verso 29, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a, y ahora empieza la observación, oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿De qué estaba hablando? De esa idolatría que ellos tenían. Pero él está diciendo en plena dimensión de sus propios profetas, hablan de este, que no puede ser hecho con manos de hombre. Verso 30. Pero Dios, entonces habla de la gracia de Dios. En vez del juicio de Dios, habla de la gracia de Dios, dice verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que hagan ¿qué? Se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando aquí? Del Cristo resucitado. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, verso 32, uno se burlaba. Está loco Pablo. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero observe que el impacto tuvo resultado. Verso 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, 34. Mas algunos que hicieron. Acuérdense que unos se burlaban. Pero ¿qué hacían otros? Algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El mensaje de fe y amor causó un impacto y un resultado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por esto es lo que estaba pasando Pablo cuando estaba ¿dónde? En Atenas. Se quedó allá solo, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios, proclamando el testimonio, en vez de llegar a hacer pleitos y peleas. Y claro, si usted observa los versículos anteriores, sí tuvo discusiones con muchos intelectuales de esa época. Recuerden que Pablo era tan capacitado como lo que se califica hoy un doctor en teología. Ese era Pablo, hermano. Tenía la capacidad de entrar en una conversación con gente muy culta o muy intelectual. Y sin embargo, en vez de entrar en ataques ofensivos, él siempre empezaba por observar, reconocer qué tenía y luego le añadía lo que Dios quería. Siempre esa sabiduría, hermano. Observa, ve la necesidad y declara la voluntad de Dios. ¿Qué les parece ese plan, esa estrategia de Pablo, hermano? ¿Es útil o no es útil todavía en nuestros días? Así es que debemos llegar cuando llegamos a una casa o estar en compañía de un amigo. No comience condenando y atacando, comience por escuchar su necesidad. Comience de entender que Pablo decía que ellos estaban allí saturados de religión y de santuarios y de muchos dioses. Ellos no necesitaban más religión, pero tenían necesidad de oír algo nuevo, de algo bueno. Y aquí es donde Pablo testifica las buenas noticias de fe y amor. Y eso todavía tenemos oportunidad hoy de poder testificar de esa fe y amor. Así que volviendo a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 2 y 3, observamos que Pablo se pone de acuerdo con los hermanos en primera de Tesalonicenses capítulo 3, en los versículos 2 y 3, manda a uno de sus mejores colaboradores
de sus compañeros de trabajo. ¿Y qué dicen esos dos versículos? En 1 Tesalonicenses 2 y 3 dice que había un acuerdo de enviar con un propósito de confirmar y exhortar. Observe los versículos 2 y 3 como Pablo lo declara así. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿para hacer qué? Ahí está el propósito del envío. Para confirmar y exhortar. ¿Respecto a qué? Hermanos, el propósito de los siervos de Dios debe ser hermano, confirmar la fe y exhortar. ¿Qué significa? Animar, inspirar, alentar, no regañar. Aquí Pablo está diciendo, este es el propósito por el cual estamos enviando a Timoteo. La llegada de nosotros a la vida de otras personas debe ser para confirmar, si es cristiano, confirmar su fe y animarlo, exhortarlo, guiarlo con inspiración de Dios para que su fe crezca. Y esto es la estrategia que establece Pablo. Había una previa advertencia, verso 4, de la prueba. Hermano, ustedes dirán, pero oiga, hoy estábamos estudiando eso en la clase bíblica con el hermano Alejandro, sobre la aflicción, sobre las pruebas. Y esto es porque el Espíritu Santo de Dios nos está guiando, hermanos, sabiendo que hay luchas y hay dificultades. ¿Quién no tiene lucha y dificultades? ¿Quién no tiene pruebas? Quebrantos de salud. ¿Quién no tiene esas luchas, hermanos? Entonces Pablo está diciendo, de esto ya hay una advertencia. ¿Qué dice el verso 4? Porque también estando con vosotros, ¿qué significa predecíamos? Les habíamos dicho antes, les habíamos advertido antes. Eso es predecir. Mire, estando con vosotros, ya nosotros les habíamos anticipado lo que venía. Así que les predecíamos que íbamos, verso 4, a pasar por tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Pruebas. Van a ver. Eso es parte del proyecto. Eso es parte de lo que Dios quiere, que nuestra fe se fortalezca. El hermano usó una ilustración que estaba escrita en la revista que estuvimos estudiando de cuando hay viento se fortalece el árbol. ¿Cómo así? Si no tiene resistencia no se fortalece, pero si hay resistencia el árbol busca cómo fortalecerse. Cuando hay pruebas en nuestra vida, el Señor quiere fortalecer nuestra fe. Así que en su voluntad permisiva pueden haber pruebas para que sepamos agarrarnos más de Dios, para que sepamos buscar su rostro en medio de las luchas y de las pruebas y darnos cuenta que es el Dios que se glorifica en medio de nuestra debilidad. Cuando Pablo decía, quítame este aguijón de la carne, y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad esa que tenemos en medio de nuestra lucha. Entonces Pablo le está diciendo, recuerden que esto ya lo hemos conversado anticipadamente. Había previa advertencia y verificar en el verso 5. Ahí estaba otro de los propósitos de Timoteo de ir allá, no solo confirmar y exhortar y animar a los hermanos, pero en el verso 5 él aclara uno de los propósitos de la visita de Timoteo al pueblo de Tesalónica. ¿Qué dice? Por lo cual, también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de que de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Era una especie de, quiero ver cómo están, hermanos, a ver si todavía están firmes en el Señor. En la siguiente parte, Pablo celebra las buenas noticias de fe y amor que le trae Timoteo. ¿Cuál es la buena noticia de fe y amor que vuelve Timoteo a Pablo y le da la narrativa de la evaluación encontrada? Versos 6 al 10. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio ¿qué cosa? Buenas noticias.
¿Se dan cuenta del título del mensaje? Dice, ahora le veo la conexión de lo que Dios nos está hablando. Mientras todos pueden estar hablando de problemas, de luchas, de dolores y tragedias y cosas alarmantes, nosotros con nuestro permanecer en el Señor podemos ser parte de las buenas noticias de fe y amor. Ponga cuidado, porque en esto Dios tiene propósito para cada uno de nosotros en este día. Dice el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio ¿qué? Buenas noticias de ¿qué cosa? Hermano, ¿qué expresión le suena como a fe y amor? ¿Eso a qué le suena? Como fe con obras de amor. Porque la fe sin obra es muerta. Pero si la vamos a hacer en amor, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Así que el testimonio que traía Timoteo era, hermano, tengamos esto presente en todo lo que hagamos. Cuando vamos a hacer algo en el nombre del Señor, ¿cómo debemos hacerlo? Con amor. Y ese fue el testimonio de las buenas noticias de fe y amor que recibió Pablo. Ese es el buen testimonio que Dios quiere que Emaús pueda vivir entre nosotros y con todas las demás personas. Y ustedes van a ver cómo el Señor lo dice por escrito en su palabra. Sigan, por favor, y que siempre nos recordáis ¿con qué? Con cariño. Cuando hacemos las cosas, hermano, así con ese calor humano, tierno. Cada vez que usted piensa en la expresión de amor con cariño, como la Biblia lo hace tan claro como para que no quede ninguna duda. El amor no es ir, bueno, te doy con amor, pues coge, recibe y se acabó. No. Ese amor con cariño expresa ternura, amabilidad, cortesía. Él habla de esa expresión en el verso 6 como, así es que ustedes nos recuerden, siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Hermano, el congregarnos debe ser una expresión de amor con cariño, deseando vernos otra vez. ¿Cuántos creen que Dios se complace en que nos deseemos ver otra vez con cariño? Qué gozo verlos nuevamente, hermano. Amén. Qué agradable para el Señor es ver que nos deseamos ver con cariño, con amor, no con reprensión porque no has estado aquí. No, llegaste. Qué bueno que llegaste, te extrañamos tanto, te amamos, bienvenido. Esa era la expresión que Pablo decía. Esto me di cuenta cuando Timoteo regresó, que ustedes tienen esa actitud hacia nosotros. Verso 7. Por ello, hermanos, no solo cuando todo va bien, no solo cuando tenemos de todo lo que nos gusta tener. El verso 7 dice que esta expresión de fe y amor se puede tener. Verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Sí, Señor. Hermano, ¿qué pasa cuando nosotros permanecemos firmes en el Señor? Nosotros podemos ser de consolación para otros que están afligidos, sin esperanza, en ansiedades, en depresión. ¿Y ahora qué hago con todo este problema que yo tengo? Cuando alguien se acerque, le pueden decir, mira, pero si tú puedes confiar en lo que hace el Señor, como Él en mi vida ha sido mi roca firme para mi salvación. Eso le puede traer aliento y consuelo a otros. Esa es la manera en que Pablo está diciendo, las buenas noticias de fe y amor no solamente son palabras, es que nuestros testimonios pueden ser de inspiración para otros hermanos que están sufriendo, que están afligidos, que están desesperados y no saben qué hacer. Pero si ven nuestra fe y amor firme en el Señor, esto les puede traer aliento y consuelo. Y Pablo le está diciendo, miren lo que ustedes han sido para mí. Al ustedes permanecer firmes en el Señor, me están dando consuelo y aliento y me dan vida. Y alguien diría, pero ¿y Pablo necesitaba ese aliento y esa fortaleza?
La lucha que él tenía en Atenas no era fácil, pero cuando él manda a verificar cómo están los hermanos, donde él ya había enseñado a confiar en el Señor, y él recibe el testimonio de fe y amor, aquí en el verso 7 él dice, vean lo que esto significa para mi vida. Hermanos, díganme si para su familia, sus amigos y vecinos, será importante ver que permanecemos firmes en el Señor. ¿Cuántos creen que esto ayudaría a nuestra familia, a nuestros vecinos y a nuestros amigos como le ayudó a Pablo? Hermano, el Señor nos está hablando de este testimonio, de esta buena noticia de fe y amor. No solamente era la que Pablo compartía, sino que en el... Usted sabe que para los murciélagos poder navegar o moverse en el aire, ellos dependen de una señal que rebota y regresa a sus oídos. Esa es la manera en que el murciélago se mueve. No depende de los ojos en la oscuridad, depende de lo que él escucha cuando él hace un chillido. Ustedes piensan que él está gritando, no, él está asegurándose de no tropezar. Y entonces eso le llaman retroalimentación. Cuando usted oye ese sonido, que suena, que el sonido va y regresa por la bocina. Ese sonido permite que el murciélago pueda navegar sin tropezarse. Con un sentido de sonar, lo usan los submarinos, lo usan los barcos. Pero Pablo le está diciendo, cuando yo escucho que ustedes permanecen en el Señor, ¿cómo me da aliento, me da fuerza? Entonces no piense solo en usted, de lo bueno que es permanecer en el Señor, que usted está siendo beneficiado. Sepa que cuando usted permanece firme en el Señor, usted le está dando aliento y consuelo a otros. ¿Qué le parece esa buena noticia de fe y amor, hermanos? Que el Señor quiere que estemos firmes en el Señor. Para aquellos que nos han compartido anteriormente la palabra, que nos han sembrado y todavía miran y dicen, y todavía están en Cristo. Uy, esto sí me anima a seguir predicando y seguir enseñando. Verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis en el Señor. Versos 9 y 10. No solamente le daba consuelo, ¿qué más le daba a Pablo escuchar que los hermanos estaban firmes en el Señor? Versos 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el que, ¿qué más le daba además de consuelo y aliento? El gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Cuando él recibió ese testimonio de vuelta, él se volvía a Dios en acción de gracias con gozo. Y dice el verso 10, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y termina Pablo con una invocación. Vea la invocación con que termina Pablo. Después de dar ese testimonio, ahora le hace una invocación. Verso 11 al 13. Mire la invocación que hace Pablo ahora. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor. En amor, ¿para quién? Para Sí, eso va con nosotros y... con todo. Pablo no decía quédense ahí en ese lugar, ahí en Emaús, ahí están muy cómodos unos cuantitos. No, esto es para compartirlo con quienes. Con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, el modelaje, hermano. Pablo le estaba hablando de algo que él estaba haciendo en Atenas. Así como yo les animo que ustedes hagan esto es lo que yo estoy haciendo en Atenas. Tomen nota. Este es mi ejemplo. ¿Para qué? Verso 13. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles ¿en qué, hermanos? En santidad delante de quién?
No es como me ven los hermanos. No es que los hermanos no saben en qué yo ando, pero Dios sí sabe. Así que la invocación es para que andemos como escondidas por ahí. No. Siendo luz en medio de las tinieblas para la gloria de Dios. Separados del mal para la gloria de Dios. Eso es andar en santidad. Y el Señor nos está diciendo en esta invocación que hace Pablo, esto es lo que yo quiero. Quiero afirmar vuestros corazones. Y mi invocación es para que ustedes puedan ser irreprensibles. No hay nada que señalarles de que son cristianos, sino que para la gloria de Dios, en Dios confiamos. Y todo lo hacemos en el temor de Dios. Eso es irreprensible y en santidad delante de ¿quién? No del pastor o de los hermanos que me vean si hago o no hago, sino en la santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dígame si Dios no nos está hablando, hermanos, de levantar nuestra fe y nuestro amor, porque a Dios es que tratamos de agradar en todo, sabiendo que Cristo viene pronto. Esto es lo que nos da la urgencia notoria de vivir con buenas noticias de fe y amor. ¿Cuántos quieren unirse con el pastor para que este sea nuestro testimonio, como fue el testimonio de Pablo, como fue el testimonio de Tesalónica? ¿Hay alguien aquí que quiera acompañar a su pastor y hacer esta invocación que hace Pablo? Está dando una invocación en el verso 11 hasta el 13, que sea el mismo Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos levante en medio de nuestras luchas, tribulaciones, pruebas, enfermedades, que la gente vea que en medio de todas esas aflicciones confiamos en el Señor, que Él va a completar la buena obra que empezó en cada uno de nosotros. Queremos en esta mañana unirnos con el pastor y clamar esa invocación, Señor, que Emaús pueda vivir ese testimonio de buenas noticias de fe y amor. Tenemos una esperanza viva. Tenemos en quien confiar que pueda hacer lo que el hombre no puede. ¿Cuántos quieren unirse en este clamor y en esta invocación? Oh, Santo Padre, gracias por hablarnos en tu palabra esta mañana, Señor. Tú sabes nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestra falta de aliento muchas veces, pero es tu palabra viva que nos trae otra vez la inspiración de en quien hemos creído y que es poderoso. Y que lo que nosotros no podemos, Señor, para ti no hay nada imposible. Señor, permite que nuestra confianza plena en ti le dé aliento a otros. Sea de bendición y de inspiración para otros que no saben que en Dios todavía hay una esperanza viva y que Cristo viene pronto. Las señales están hablando, no para asustarnos, pero para proclamar que hay una victoria segura en Cristo y que todo esto dará oportunidad para que tú te glorifiques, Señor, en medio de todo. Mis pruebas, mis dolores, mis lamentos, a ti podemos traerlo, Señor, y tú tendrás el aliento y el consuelo que solo en tu Espíritu Santo nos puedes dar. Señor, gracias por hablarnos tan amorosamente como lo hiciste esta mañana. En vez de traernos una palabra de condenación, tú nos estás dando una palabra de consuelo y fortaleza. Esta es la buena noticia de fe y amor que tú nos has llamado a compartir con otros que nada más encuentran críticas, que solo encuentran confusión. Aquí está tu palabra clara, hablando del Dios vivo que puede levantarnos en medio de nuestras luchas y nuestras pruebas. Glorifícate, Señor, en mis luchas, en mis pruebas. Te doy a ti la honra y la gloria de que tú nos usas con gran inspiración para animar a otros, y los que miran a Emaús puedan ver la fe y el amor que nos tenemos unos a otros y para con todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Biblia, en el Salmo 122, 6 al 9, tenemos una invocación que podemos también hacer.
una invocación por el bien de los demás, no solamente porque ya Dios nos ha bendecido, no vamos con nuestra bendición calladitos por allí, no, Señor quiere que bendigamos a otros también, amén hermano. Amén. Y por eso podemos tomar de la palabra de Dios, palabra de toda autoridad, firme, una invocación que sea de bendición como Dios nos bendice para ser bendición para otro. En el Salmo 122, 6 al 9, invoquemos y proclamemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Hermanos,